Bueno, ahora hemos llegado a la segunda charla que estoy dando sobre este tema de la segunda venida de Cristo y permítanme comenzar de nuevo leyendo dos partes del Nuevo Testamento. Primero del libro de los Hechos, capítulo 1, y luego, si quieren encontrar y poner su dedo en el otro lugar, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. La mayoría de estos pasajes son muy conocidos para ustedes, supongo, pero es bueno refrescar nuestra memoria. Hechos 1, de los versículos 6 al 11. Así que cuando se reunieron le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás en este momento el reino de Israel? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber sobre los tiempos ni las fechas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho esto, fue alzado delante de sus mismos ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos estaban mirando atentamente hacia el cielo mientras se iba, cuando de repente dos hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos. «Hombres de Galilea», dijeron, «¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que os ha sido arrebatado al cielo volverá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Y luego de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen o que os entristezcáis como los demás hombres que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y por eso creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Según la misma palabra del Señor, les decimos que nosotros, los que aún vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con el toque de trompeta de Dios, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Después de eso nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire, y estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. En esta charla simplemente voy a ver el hecho central básico del regreso de nuestro Señor al planeta Tierra. Discutiremos los detalles más adelante, pero prefiero hablar sobre el hecho central. Me encantaría poder decir que todos los cristianos están al menos de acuerdo con eso, pero me temo que ya no puedo decirlo, a pesar de que este hecho se menciona 319 veces en la Biblia. Y aunque cada credo cristiano o confesión de fe que se haya escrito para resumir lo que creemos ha incluido la frase «de allí vendrá otra vez», hay un número creciente de personas dentro de la Iglesia que no creen, y hay un obispo famoso que ha cuestionado tanto el nacimiento virginal como la resurrección de Cristo, que ha declarado ahora un tercer elemento en su escepticismo. Ha afirmado que Jesús no regresará al planeta Tierra, y el problema que tiene con este evento es el mismo problema que tiene con los otros dos que duda. El problema está en relacionar lo físico y lo espiritual. Es un problema básico para todo el mundo. Parece que nunca podemos unir esos dos lados de la realidad. Aparentemente, nunca podemos pensar en ambos a la vez. O vamos por lo espiritual o por lo físico. En general, en el mundo occidental, fuimos por lo físico y nos volvimos materialistas. En el Oriente fueron por lo espiritual y se volvieron místicos. Pero ni en el Este ni en el Oeste ha habido una verdadera integración de lo físico y lo espiritual. Las únicas personas que alguna vez lo lograron fueron los judíos, justo en el medio. No están ni en el Oeste ni en el Este, y de alguna manera lo lograron, porque creían que, aunque Dios es un espíritu, creó lo físico, y por lo tanto los dos pueden unirse. Es solo en un libro judío que alguna vez podrían haber leído la frase «el verbo se hizo carne». Que lo espiritual se vuelva físico es un problema. Nosotros en el mundo occidental hemos sido criados en una atmósfera de pensamiento griego. No pensamos como hebreos. Nuestra educación se ha basado en el pensamiento griego. Los griegos nunca pudieron unir lo físico y lo espiritual. Había dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. No se podía vivir en ambos, y por lo tanto algunos de los griegos se volvieron personas muy físicas y otros se volvieron personas muy espirituales. Nunca se reconciliaron, y por desgracia ese pensamiento ha estado detrás de gran parte del cristianismo occidental. La idea de que estar soltero es un estado espiritual más alto que estar casado es completamente griega, no es una mentalidad judía. Para el hebreo, un rabino tiene que estar casado antes de poder enseñar. Para tomar un ejemplo típico, hay un libro en la Biblia que trata sobre el amor físico. Es una canción de amor erótica, se llama El Cantar de los Cantares, de Salomón, y la mayoría de los cristianos se avergüenzan de ella.
Yo durante años no supe qué hacer con él hasta que leí ciertos comentarios de eruditos o devocionales sobre él y descubrí que me había perdido la mayor parte del significado. Por ejemplo, en un comentario que leí decía que cuando la canción de Salomón dice entre mis dos senos, en realidad significa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y pensé, ayuda, me perdí el significado de esto, porque cuando leo esa frase no pienso en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y pensé que debía estar allí para atrapar a personas como yo y mostrarme que yo era realmente muy físico y no espiritual, y que nosotros, los cristianos occidentales, no podemos entenderlo. Lo físico y lo espiritual. Ahora, cuando no pueden unirlo, por supuesto, uno tiene problemas con lo milagroso. ¿Cómo puede un Dios espiritual causar que sucedan eventos físicos? Ese es el problema del querido obispo con el nacimiento virginal. ¿Cómo podría suceder tal cosa? Es físico y él busca la verdad espiritual, pero evita lo físico. De manera similar, la resurrección. Él puede creer en alguna experiencia espiritual de un Cristo resucitado, pero no de un cuerpo resucitado, porque es físico. Y por supuesto tiene problemas con el regreso a la tierra del Señor Jesús, porque eso es físico. Y hay muchos eruditos cristianos que dirán que la segunda venida de Cristo es cuando Él viene espiritualmente a la gente. Cuando su espíritu viene a ti, esa es su segunda venida. Y lo espiritualizan. Yo llegué a tomar el lenguaje de la segunda venida literalmente. Y creo que si dice que regresará físicamente al planeta Tierra, Él regresará en un cuerpo físico. Un cuerpo que podrías tocar, un cuerpo de aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas de altura. Después le diré de dónde saqué ese dato. Pero el milagro de la encarnación es esto, como lo dice Charles Wesley en uno de sus himnos incomparables. Nuestro Dios se contrajo a un lapso, incomprensiblemente se hizo hombre. Pero muchos cristianos han pasado por alto el hecho de que cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, no se hizo hombre por 33 años, se hizo hombre para siempre. Ahora es hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo que nos entiende, porque es humano. Una vez estaba hablando con una señora católica y le dije, ¿por qué le rezas a María? Y ella dijo, porque es humano. Y ella entiende. Yo le dije, pero Jesús también es humano. No, dijo ella, Él es divino. Y mostró, por lo tanto, la falsedad en el corazón de lo que ella estaba haciendo. Jesús es humano ahora, y cuando regrese, volverá como un ser humano en un cuerpo humano, un cuerpo judío. A diferencia de todos esos dibujos en la escuela dominical que retratan a Jesús como escandinavo, con cabello rubio y ojos azules, han visto dibujos como ese, ¿no es así? Se sorprenderán cuando lo vean. Es judío, y los judíos no son rubios y de ojos azules. Y los mismos dibujos de la escuela dominical suelen retratar a los discípulos como árabes beduinos. Y esa combinación de un Jesús escandinavo y discípulos beduinos está muy lejos de la verdad. Él era judío y ellos eran judíos. Estoy tratando de hacer esto lo más real posible. Cuando Jesús regrese, vendrá en un cuerpo. Son los griegos quienes creían en la inmortalidad del alma y eran los hebreos quienes creían en la resurrección del cuerpo. Jesús no sobrevivió como alma, se levantó con un cuerpo. Una de las primeras cosas que hizo fue comer pescado y más tarde cocinó el desayuno. Comió una fritura y él mismo lo preparó. Antes de que los discípulos se reunieran con él, tenía el desayuno listo. Dijo, vengan y coman un poco. Ahora los fantasmas no fríen pescado. Eso es real y la segunda venida es tan real como eso. Ahora, si eso es así, entonces hay ciertas implicaciones que no todos pensaron. La primera implicación es que si Jesús regresará físicamente, entonces su segunda venida debe ser local, porque en un cuerpo solo puedes estar en un lugar a la vez. Por lo tanto, Jesús regresará a un lugar en el planeta Tierra. Si regresa físicamente, solo puede volver a un lugar. Después de resucitar de entre los muertos, tenía un control tan total sobre su cuerpo glorificado que podía hacerlo visible e invisible a voluntad, y usó esta habilidad para enseñar a sus discípulos que estaba con ellos, incluso cuando no podían verlo. Y él retomaría su conversación de cuando no podían verlo. Vemos que Tomás diría en su aparente ausencia, bueno, tengo que poner mi dedo en sus manos y empujar mi mano en su costado para asegurarme de que está vivo. Una semana después Jesús le dijo, Tomás, ven aquí, pasa tu dedo por mis manos. Y Tomás inmediatamente se dio cuenta de que había estado escuchando. Pero el simple hecho es que, aunque podía aparecer y desaparecer, Jesús nunca podría estar en más de un lugar a la vez después de su resurrección. Estaba en Emaús o en Jerusalén, estaba en Judea o en Galilea, pero estando en un cuerpo solo podía estar en una localidad.
Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, les irá mejor con otro consolador, porque el Espíritu Santo puede estar en todas partes. Por lo tanto, cuando Jesús regrese, solo puede regresar a un lugar. ¿Me siguen? Si realmente regresa físicamente en un cuerpo, entonces, ¿a dónde regresa? Son preguntas prácticas. ¿Dónde? Les diré de inmediato que no regresará a ninguna de las capitales políticas del mundo. No va a volver a Washington, ni a Londres, ni a Moscú, ni a Beijing, ni a ninguna otra capital. Tampoco a ninguno de los centros internacionales que los hombres reconocen. No va a venir a Nueva York, aunque ese es el centro de las Naciones Unidas. No va a venir a Ginebra, no va a volver a Bruselas, ni va a venir a ninguna de las capitales eclesiásticas del mundo. El obispo necesita saber que no va a regresar a Canterbury y el Papa necesita saber que no regresará a Roma. No regresará a ninguno de esos lugares. Entonces, ¿a dónde regresará? Y la respuesta de la Biblia es clara como el cristal. Solo hay un lugar al que podría ir. Es una ciudad que él eligió. Es una ciudad descrita en la Biblia como la ciudad que ama. Es la ciudad llamada en el Sermón del Monte como la ciudad del gran rey. Y es la capital más inusual del mundo. No está en ningún camino principal. No está en un río, no está en la costa. Todas las demás capitales del mundo lo están. Todas las capitales tienden a colocarse en centros de transporte, ya sea por barco o por carretera o lo que fuera. Pero hay una ciudad capital llamada Jerusalén que no está en una carretera principal, ni en un río, ni en la costa, sino que es un pequeño lugar en las colinas, en algún lugar. Sin embargo, si miran cualquier mapa del mundo, está en el centro mismo de la masa terrestre del mundo. Y Jerusalén es a donde él viene. Es una ciudad única, me encanta, siento que es mi hogar cuando voy allí. Si estuvieron, pienso que habrán sentido lo mismo. Cuando me paré en el Monte de los Olivos y vi la ciudad, lloré. No sé por qué. Cuando voy a Jerusalén me encanta visitar a los artistas también. Los artistas siempre están delante de todos los demás en su forma de pensar, en su visión. Y ahí hay un artista en particular que voy a ver cuando voy. La primera vez que fui a su estudio en Jerusalén había una pequeña imagen de unos 2 pies cuadrados. Una pintura impresionista de Jerusalén, en su mayoría en color verde lima. Y estaba todo en diferentes tonos de verde y en principio no se podía ver nada cuando uno se acercaba a la pintura. Pero si uno se alejaba hasta unos 10 pies del lienzo, emergía la ciudad de Jerusalén, con pequeñas callejuelas, cúpulas y escaleras. La imagen más hermosa. Y me enamoré de esa imagen y rompí el 10º mandamiento. Y le dije, ¿cuánto cuesta esa pintura? Me miró de arriba abajo y dijo, bueno, no podrías pagarla. Y pensé, bueno, me estudió correctamente. ¿Pero cuánto cuesta?, le pregunté. Bueno, dijo, me ofrecieron 13.000 por ella. Dije, ¿shekels? No, dijo, libras. Me dijo que había estado en una exhibición en Nueva York, y yo le dije que era una imagen hermosa. Pero obviamente no podía pagarla. Y luego, como una especie de broma, él dijo, por supuesto que si el Mesías viniera, se la daría. Así que yo le pregunté, ¿qué dijiste? Casi lo había olvidado, así que tuve que recordarle lo que dijo. Es una de esas bromas que a los judíos con sentido del humor les gusta hacer. Le dije, pero no es si viene. Él viene. Y me dijo, ¿cómo sabes? Dije, bueno, está en tu Biblia. Ahí es donde obtuve mi información. Y dije, cuando venga le encantará esa aventura. Realmente le encantará, porque esa es la ciudad que ama. Y dijo, ¿usted cree? Y luego me fui. Al día siguiente mis amigos entraron al mismo estudio y vieron la pintura y se enamoraron y le dijeron ¿cuánto vale la pintura? Y el artista dijo no está a la venta. Dijeron ¿por qué no? Dijo la estoy guardando para el Mesías y si no está aquí cuando él venga mis hijos se la darán. Él no sabía que estas 2 personas me conocían y vinieron y me contaron eso. Inmediatamente supe dónde habían estado. 18 meses después entré en su estudio y cuando entré busqué la pintura y no estaba. Sé lo difícil que es para los artistas ganarse la vida en Jerusalén, así que no quería avergonzarlo. Pensé que habría tenido que venderla. Pero algo me detuvo. Y me detuve en la puerta y él me dijo, yo te conozco. Así que me di la vuelta y le dije, sí, estuve aquí hace 18 meses. ¿Dónde está la pintura? Dijo, sí, está en el desván, en el techo. Pensé y lo avergoncé. La vendió. Pero el espíritu me empujó a preguntar otra vez y le pedí verla. Dijo, es mucho trabajo bajarla, está en el ático. Dije, me gustaría realmente volver a verla. Finalmente tomó una escalera y subió y me bajó la imagen. La miré de nuevo y le dije, ¿por qué está en el techo? Me dijo, demasiadas personas están tratando de comprarla y quise sacarlo de la tentación. Tuve que ponerla en el techo.
Y esa es su obra maestra, y está escondida en un techo en Jerusalén esperando al Mesías, la ciudad que ama. Cuando volví la próxima vez para verlo, dijo que había hecho otra pintura, y dijo que le gustaría darme una impresión de ella. Y esto es lo que hay acá arriba. Se preguntarán qué es. Si alguna vez han estado en el área del templo, sabrán que es la puerta hermosa desde adentro, la puerta que da al monte de los olivos. Él dijo que había tratado de transmitir que el Mesías está justo encima de la imagen, y su gloria apenas comienza a llegar al cielo. Está sucediendo algo que simplemente no está en la imagen aún, pero el Mesías está apareciendo en el cielo. Y esa es la imagen que me dio la siguiente vez, o una impresión de ella que ven acá. Tiene su nombre, lo firmó en la parte inferior a la izquierda. Dice Matka. Podemos aún ser más precisos que solo decir Jerusalén. Porque verán, el artista Matka conocía a los profetas, y los profetas dicen esto. Zacarías en el capítulo 14 dice que sus pies se asentarán firmes en el monte de los olivos. Y eso está mirando desde el área del templo hacia el monte de los olivos. Es impresionista. Pueden ver el mar muerto en la distancia. Pero es la gloria del Señor que comienza a aparecer. Por supuesto, ahí es donde Jesús dejó esta tierra. No de la cima del monte de los olivos, como mucha gente parece pensar, sino que salió de las laderas orientales, que es el lado opuesto a la ciudad. La ciudad está en la ladera occidental del monte de los olivos, pero fue a Betania, en la parte oriental, para ascender. Creo que para ascender fuera de la vista de Pilato y Herodes y la gente de la ciudad. Él subió al cielo desde el otro lado del monte de los olivos. Pero ahí es a donde regresará también. ¿Cómo va a ser? Primero me parece útil mirar algo del lenguaje que se usa. Hay 3 palabras griegas que se usan específicamente para describir su regreso. Y cada una de ellas transmite algo del sabor de este tremendo evento. Aquí están las palabras. La primera palabra es parousia. Literalmente eso significa llegar. Lo puedo ilustrar perfectamente con algo que sucedió esta mañana. En Belfast esta mañana se colocaron barreras, la policía y el ejército estaban por todas partes en los techos, las multitudes se juntaban en algunos lugares específicos y nadie sabía lo que estaba sucediendo. El rumor se propagó rápidamente y finalmente un automóvil se detuvo en medio de Belfast y bajó la princesa Diana, princesa de Gales, y la multitud enloqueció de emoción. Eso es una parousia, es una llegada. Se utilizaba en el mundo antiguo tanto para describir un ejército que invadía un país y sino más generalmente para una visita real. Cuando un rey venía a visitar a sus súbditos, era una parousia, una llegada muy importante. Algo que cambiaría toda la situación. Es una palabra muy hermosa. Y cuando Jesús regrese será una parousia, será una llegada real. La segunda palabra en el idioma griego, que arroja una luz lateral interesante sobre el evento, es la palabra epifanía, que significa no solo llegar, sino aparecer públicamente. Hacer una aparición en el balcón. La familia real en el palacio de Buckingham hace frecuentemente una epifanía. Después de las bodas reales salen al balcón para que todos puedan verlos. Así que parousia significa llegar, pero epifanía significa estar en tal posición que todos puedan ver y acarrea algo más. Se usaba en el mundo antiguo referido a un rey que aparece en el balcón de su palacio ante sus súbditos. También se usaba en la religión pagana, cuando las personas afirmaban haber tenido una visión del dios que adoraban. Por lo que también era usado en un contexto de adoración y de la aparición de un dios a sus adoradores. La tercera palabra es aún más interesante. La palabra es apocalipsis, que literalmente significa descubrir, poner al descubierto, particularmente usado al descubrir poder o gloria, dejando que todo lo que pertenece a esa persona sea visto. Por lo tanto, se usaría no solo de un rey que llega a algún lugar, no solo de un rey que aparece donde todos pueden verlo, sino de un rey que aparece con todas sus vestiduras y con su corona puesta y lleva la idea de una vista asombrosa, deslumbrante y brillante. Ahora, si juntan esas 3 palabras, han comenzado a tener una idea de cómo será. En el resto de esta charla quiero hacer solo 2 cosas. Mostrar el contraste entre su segunda venida y su primera venida, pero también hacer la comparación entre su segunda venida y su primera partida. El Nuevo Testamento nos enseña que su regreso no será como su primera venida, sino que será igual a su primera partida. El contraste con su primera venida es enorme. Cuando Jesús vino al planeta Tierra la primera vez, durante los primeros 9 meses nadie lo vio. Estaba escondido en el vientre materno. El milagro de la encarnación no sucedió en su nacimiento. Su nacimiento fue bastante normal. El milagro de la encarnación ocurrió en su concepción,
y desde el momento de su concepción, el Hijo de Dios se hizo carne. Por cierto, eso tiene relación con muchos problemas hoy en día. Gracias a Dios no había clínicas de aborto en ese entonces, o podría haber persuadido a María para que fuera, en lugar de tener un bebé fuera del matrimonio. Pero durante 9 meses Jesús estuvo escondido, e incluso cuando salió y se lo podía ver, muy pocas personas se dieron cuenta de su presencia. Hubo algunos hombres sabios que lo encontraron siguiendo la estrella, que por cierto no tiene nada que ver con la astrología. Solo quiero decir esto porque la gente me ha dicho que la estrella de Belén y los Reyes Magos siguiendo la estrella los anima a creer en la astrología. Es exactamente lo contrario. En la astrología existe la creencia de que la posición de las estrellas afectará al bebé al nacer, mientras que en Belén la posición del bebé al nacer afectó a las estrellas. ¿Entienden la diferencia? Es completamente opuesto. Pero algunos hombres sabios siguieron la estrella y sabían sobre él. Y unos pastores escucharon a unos ángeles cantar y supieron también ellos y nadie más lo supo. Poco después un anciano llamado Simeón vio un bebé en los brazos de una judía de 15 años y dijo: Señor, puedo morir feliz, lo he visto. Y una querida anciana llamada Ana tenía la misma alegría. Pero se pueden contar con los dedos de las manos el número de personas que sabían que él vendría. Y en las historias seculares de la época Jesús es totalmente ignorado. De hecho, el mundo no estaba al tanto de que él venía, solo un puñado de personas. Y durante la mayor parte de su vida pasó tan desapercibido que la gente pensaba que era un carpintero. No era muy especial a la vista, no tenía una belleza que podamos desear, se veía muy común. He estudiado mucho el sudario de Turín, estoy 95% convencido que es real por la extraordinaria evidencia que hay. Y hace unos meses, en Berlín Occidental, me quedé con el director de la televisión alemana. Su apartamento está lleno de obras de arte increíbles y de las cosas más interesantes. Él es un hombre muy interesante, tenía unos 62 años de edad y solo había sido cristiano 2 años. Había sido un director de televisión sin Dios todos esos años y de repente se convirtió en cristiano. Él estaba interesado en el sudario y estaba interesado en el rostro que parece que está bastante borroso en la tela y parece un anciano. Pero pensó y se preguntó si hay una manera de sacar una fotografía de ese rostro, una fotografía clara, y habló al respecto. Y sintió que el Señor le dijo que tomara una fotografía, que ponga el positivo abajo, que tome el negativo, lo pusiera encima del positivo y la tomara de nuevo a través del negativo. Así que ahora, según mi razonamiento, no debería salir nada. Negro sobre negro, blanco sobre blanco, pero en realidad esto es lo que salió. Es un rostro clarísimo y es el rostro de un joven. Ahora no les voy a decir dogmáticamente ese es el rostro de Cristo, pero una de las dos cosas que me impresiona es que es una cara ordinaria, no tiene nada especial, es un rostro muy ordinario. Sea o no la realidad, Jesús se veía ordinario. Y durante 18 años trabajó en un taller de carpintería, nadie se dio cuenta. Y todas esas pinturas que lo muestran con un gran halo de gloria alrededor de su cabeza, nunca nadie lo vio así, excepto en una ocasión, y 3 hombres lo vieron como realmente era. Y estaba en la cima del Monte Hermón, que siempre está cubierta de nieve. Pero la nieve se veía sucia ese día. La ropa de Jesús estaba tan brillantemente iluminada que Pedro simplemente dice en términos muy prácticos que no hay un detergente en la tierra que pueda dejarlos tan limpios. Él dice que ningún lavador en la tierra podría haber conseguido dejarlos así blancos, porque la luz estaba adentro, brillando a través de su ropa. No era la luz que brillaba sobre él, era una luz en él, brillando a través de su ropa. Y años después, uno de estos 3 hombres lo escribió y dijo: y vimos su gloria. Solo por ese pequeño y breve momento, como realmente era. Pero nadie más lo ve así. Y cuando murió, era un espectáculo digno de ver. Así que, en su primera venida, solo unas pocas personas se dieron cuenta de su llegada. El mundo lo ignoró en gran medida. Fue una visita escondida. Me acuerdo de un cuento de Hans Christian Andersen. ¿Alguna vez leyeron sus cuentos de hadas? Hay uno que siempre me fascinó, sobre un emperador que iba a visitar cierta ciudad y llegó un día antes y se vistió como un mendigo para averiguar lo que la gente pensaba realmente de él. Y habló con la gente y dijo: viene el emperador, ¿qué piensas de él? Y le dijeron. Al día siguiente volvió con todas sus túnicas y toda su gloria, y la gente que había dicho cosas malas de él ahora estaban avergonzados cuando lo vieron, como realmente era. Hay una parábola en eso. Cuando Jesús vino la primera vez, lo escupieron, hicieron bromas sobre él. Un día Poncio Pilato va a estar frente a Jesús en el juicio. Me pregunto cómo se sentirá. Y un día las personas que lo abandonaron mientras colgaba en la cruz
se pararán frente a él. ¿Cómo se sentirán? Su segunda venida es tan contrastante, no será una estrella en el cielo. Ahora dice que todas las estrellas se habrán ido. Y el sol y la luna, es como si todas las luces se hubieran apagado. Luego dice que la señal en el cielo será un relámpago desde el horizonte hasta el otro horizonte. No un pequeño puntito de una estrella, sino un rayo de un horizonte al otro. Esa será la señal. En otras palabras, no habrá ocultamiento ahora, ningún secreto. Todos sabrán que viene. Y la gente se dará cuenta de inmediato. Habrá un reconocimiento instantáneo. Todos los que lo vean sabrán quién es. Los judíos lo verán y sabrán quién es, y llorarán por sus 2000 años de ceguera. Las naciones gentiles dice que lo verán y llorarán también al darse cuenta de lo que hicieron. Pero qué contraste, una apariencia deslumbrante y brillante. Ese es el contraste, pero ahora la comparación. Cuando se fue al cielo desde el monte de los olivos, 2 ángeles se pararon allí y dijeron: el mismo Jesús a quien viste ir regresará de la misma manera. Y la palabra mismo se repite 2 veces en una sola oración. La misma persona vendrá de la misma manera. Si estos amigos de las cámaras que ahora me están filmando hubieran estado presentes en el Monte de los Olivos para la Ascensión y hubieran filmado una película de Jesús ascendiendo, para ver lo que viene teníamos que poner la película y pasarla al revés, en un proyector. La misma persona viene de la misma manera. Imagínense en la Ascensión, Jesús dice adiós y luego como un ascensor se eleva, invisible, y lo ve subir y subir. Y hacerse más y más pequeño hasta que alcanza el techo de nubes y se ha ido. Reproduzcan esa película al revés y así será. El mismo Jesús viniendo de la misma manera. Viniendo a través de la nube, cada vez más grande. Cuanto más se acerca, más se puede ver cómo es. Es tan real como eso. Yo quiero que lo sientan, entusiásmense, bajará del cielo. Ahora habrá 2 grandes diferencias. La película no será muy precisa si solo se reproduciera al revés. Sería absolutamente precisa sobre Jesús y sobre cómo vendrá, pero no será exacta de otras 2 maneras. En primer lugar, detrás de él y sobre él habrá miles y miles de ángeles. Y si nunca antes creíste en los ángeles, ese día lo harás. En su ascensión solo había 2, pero en su regreso habrá miles y miles y miles. Los ángeles que cantaron en su nacimiento estarán todos allí. La otra diferencia es que en su ascensión había 120 personas para despedirse de él, mientras que a su regreso habrá millones, millones de millones. La segunda implicación de su regreso físico, la primera implicación que di al principio fue que tendrá que ser local. Si es físico, debe ser local. Debe estar en un lugar. Por lo tanto, la segunda implicación es que aquellos que lo reciban tendrán que estar reunidos en un lugar. ¿Me siguen? Si su regreso es físico, entonces será en un solo lugar. Y las personas que lo reciban tendrán que estar reunidas en ese único lugar para encontrarse con él. Y la Biblia promete exactamente eso. Si nunca has estado en el Medio Oriente antes, si nunca has ido a Tierra Santa, les prometo ahora que en el nombre del Señor tendrán un viaje gratis y todos llegarán allí. Vía aérea. Y nuevamente dice esto: no solo viene con sus ángeles, sino que viene a su gente. Y vendrá a encontrarse con aquellos que están listos para él. Lo que significa que de todas partes del mundo tendrán que ir. Nos dice que eso sucederá de manera muy simple. Se escuchará un toque de trompeta y se irán. Incluso tratar de imaginar eso es difícil, ¿no es así? La Biblia simplemente dice que habrá 2 mujeres en una cocina y de repente una de ellas estará sola y la otra se habrá ido. Habrá 2 hombres trabajando en la granja y de repente solo uno y el otro se habrá ido. Y de todas partes del mundo se reunirán. Traten de imaginar la escena. No hay un estadio en la tierra lo suficientemente grande para esa multitud, por lo que tendrá que ser en el aire. Ese es el único lugar que podría albergar a tantos. Y hasta donde alcanza la vista verán a millones de personas, casi como si estuvieran sentadas en las nubes, amontonadas. Y si miran de cerca encontrarán que todas las personas que ya han muerto están en las primeras filas, llegaron primero, y obtendrán la mejor vista. Al frente de esa multitud verán a todos los santos que alguna vez vivieron. Ahí está Wesley, ahí está Lutero, el general Wood, sin uniforme ahora. Y están las damas Elwood y está la querida Corrie ten Boom. ¿Pueden imaginar la emoción de ver a todos los santos de todas las épocas justo al frente y darse cuenta de que llegaron primero? Y luego detrás de ellos, nosotros. Veremos gente de todas las tribus y lenguas e idiomas. Veremos un pequeño grupo indios Alca allí que solían comer gente. Conocí a algunos de ellos personalmente.
Y miré a los rostros de esos hombres cuyos dientes fueron limados, que comían carne humana, y vi hombres que estaban tan llenos de gracia que les confiaría a mis hijos como niñeras. Y allí estarán esquimales, gente amarilla, gente negra, gente blanca, gente rosa. No somos blancos, somos rosados. Y de todos los colores de personas, todo tipo de rostros, y lo más extraordinario que notarán son estas dos cosas. Primero, ninguno de ellos es viejo, y ninguno de ellos es un bebé. Todos están en su mejor momento. Porque para cuando llegues allí, todos tienen su nuevo cuerpo, y nuestros nuevos cuerpos no serán cuerpos de bebés o cuerpos de jubilados. Serán como era su cuerpo, y su cuerpo tiene 33 años de edad, en su mejor momento. Esa es la primera cosa extraordinaria que notarán. La gente me dice, pero ¿cómo conoceré a todos? ¿Cómo supieron los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que eran Moisés y Elías, si nunca fueron presentados correctamente? Jesús no dijo, Moisés, este es Pedro, Pedro, este es Elías. ¿Cómo supieron? La respuesta es que ahora estaban en la dimensión del conocimiento inmediato, donde sabes incluso quiénes son las personas, donde hay un reconocimiento intuitivo instantáneo. Ahí está Moisés. Siempre me pregunté cómo era Pablo. Ahora lo voy a saber. La otra cosa que será la cosa más extraordinaria es esta. Si pueden apartar los ojos de la figura central y mirar a algunas de las otras personas, se darán cuenta de que son iguales a la figura central. La misma expresión, todas las caras diferentes y sin embargo todas iguales. De repente se darán cuenta de la semejanza familiar. Son sus hermanos y hermanas. Y ahora que pueden verle tal como él es, son exactamente iguales a él. Así que habrá maravillosas sorpresas en ese día. ¿No pueden empezar a emocionarse con esto? Mi abuelo está enterrado en Newcastle-on-Tyne y en su lápida hay 3 palabras. Fue él quien pidió que pusieran esas 3 palabras y he visto a la gente rascarse la cabeza al leerla. Y se preguntan qué clase de religioso loco estará enterrado acá abajo. No son de la Biblia, son de un himno metodista, pero aquí están. Son unas palabras bajo su nombre. David Ledger Pawson y luego ¡qué reunión! ¡Qué reunión! Y será la mayor reunión de cristianos que haya habido. Eso es lo que va a ser, con todos los ojos fijos en Jesús. Una de las palabras que se ha usado habitualmente para este gran evento es rapto. Viene de 1 Tesalonicenses 4, donde en latín la palabra arrebatado para estar con el Señor, la palabra arrebatado es la misma que nuestra palabra inglesa rapture, y literalmente significa ser arrebatado. Tiene un hermoso doble significado. Rapto también significa ser arrebatado emocionalmente, para ser llenado con una increíble alegría y felicidad. Un rapto de alegría. No puedo esperar por eso. Quiero mostrarles una fotografía más y luego terminamos. Es una fotografía que llegó a mis manos hace unos meses. Cuando estuve en Australia, una señora vino a una de mis reuniones y me contó una experiencia muy inusual. Unos meses antes había estado en un avión viajando de Australia a Nueva Zelanda. Y a medio camino del mar de Tasmania, el avión se había topado con una violenta tormenta eléctrica y había relámpagos y truenos rodeando el avión. El avión estaba siendo zarandeado y los pasajeros entraron en pánico. Y hubo una locura dentro del avión. Las azafatas no pudieron controlarlos. Así que esta señora cristiana se dio cuenta que había otra señora sentada a su lado que estaba orando. Y ella le dijo, ¿eres cristiana? Y ella dijo que sí. Así que se pusieron a orar juntas y le dijeron al Señor, Señor, por favor, calma la tormenta dentro del avión y la tormenta de afuera del avión. En 2 o 3 minutos, los pasajeros se calmaron y el avión se puso en control de nuevo por dentro. Pero la tormenta seguía arreciando fuera y era tan espectacular con los rayos contra las nubes que esta señora cristiana de Sydney agarró una cámara y tomó una fotografía desde la ventana del avión para mostrarle a sus amigos los espectaculares que eran los rayos. Poco después la tormenta amainó y el avión llegó y aterrizó en Auckland, en Nueva Zelanda, y ella llevó la película a revelar. Un día después recibió una llamada telefónica del gerente de la tienda de fotografía, que le dijo que sus fotos estaban listas, pero que por favor las recogiera personalmente, que pidiera hablar con él. Ella se quedó desconcertada y fue y le dijo al gerente por qué quería verla. Así que él le dijo, ¿dónde tomó esta fotografía? Y ella le contó su testimonio. Contó que había estado en la tormenta, en el avión, y tomó la foto para mostrarla a sus amigos. El gerente y su familia se convirtieron todos en cristianos esa tarde. Aquí pueden ver la foto. Y así tengo muchos testimonios. Otras personas
han visto la fotografía y ustedes también quieren verla, ¿no? Esta es la foto que ella tomó. La he ampliado y puede que esté un poco granulada y borrosa. La pequeña que tengo conmigo es más clara de ver. Pero esta fue la fotografía y ella vio una pequeña visión del Señor en su gloria, con su rostro tan brillante que la cámara no lo puede captar. Ahora ustedes están viendo una cosa muy inusual, una fotografía del Señor Jesús, tomada hace unos 8 meses. Desde entonces he recibido otras 2 fotografías, una tomada en una situación similar en América y la otra en Dinamarca. El Señor asegurando a la gente su presencia. Pero pensé que esta fotografía daría una pequeña idea de lo que un día verán con absoluta claridad. El Señor viene de nuevo en las nubes, y lo veremos y seremos como Él. Voy a dejarlos con esta pregunta al final de esta charla. ¿Cuántas veces piensan en ello? ¿Les viene de repente a la cabeza que va a volver y que vamos a estar allí y que vamos a verlo con toda su gente y todos sus ángeles y por fin el mundo sabrá quién es y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor es el Señor para la gloria de Dios Padre? Bueno, en la próxima charla quiero empezar a plantear algunas de las preguntas más difíciles. Esta noche nos planteamos cómo y dónde va a volver, pero en la próxima charla quiero empezar a plantear la pregunta ¿cuándo? ¿Tenemos algún indicio de cuándo podemos esperar este increíble evento?